Imagina la escena. Un fiscal tiene pruebas vitales, pruebas de corrupción clarísimas, justo frente a sus ojos, en la pantalla de un móvil. Vale, el típico mensaje de WhatsApp que te hunde, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero el acusado exige de repente paralizarlo todo. Exige traer a un experto en cibernética forense. O sea, aislar el dispositivo en un laboratorio de alta seguridad y usar software encriptado. Madre mía. ¿Y todo eso para qué? Pues agárrate. Simplemente para validar un simple pantallazo de WhatsApp que alguien le acaba de enseñar al fiscal voluntariamente. ¡Ostras! Es que suena chiste, pero es una táctica real, ¿verdad? Totalmente real. Hoy vamos a ver cómo quienes se sientan en el banquillo de los acusados a veces intentan usar el escudo más sagrado de la justicia como, bueno, como un simple botón de pausa para salvarse el pellejo. A ver, es una imagen que roza el absurdo, desde luego, pero refleja una tensión muy real en el Estado de Derecho actual. O sea, normalmente concebimos los mecanismos de defensa judicial como un escudo vital, pesado y resistente, ¿sabes? Diseñado específicamente para proteger a los ciudadanos contra los posibles abusos del Estado. Claro, porque las instituciones tienen un poder inmenso. Eso es. Y esa barrera legal es lo que evita que la maquinaria estatal te aplaste. O sea, que aplaste tus derechos fundamentales durante una investigación. El problema, y aquí es donde la cosa se tuerce, surge cuando se intenta transformar ese escudo protector en una especie de varita mágica o, no sé, un atajo legal tramposo. Vale, vamos a desgranar esto, porque el material que tenemos sobre la mesa para nuestra inmersión de hoy es fascinante. La misión de este análisis a fondo es sumergirnos en 4 resoluciones muy recientes de la Corte Suprema del Perú. Resoluciones calentitas, vaya. Entre finales de 2024 y principios de 2025, si no me equivoco. Sí, exacto, súper recientes. Y estas fuentes documentales nos revelan, con casos reales, los límites exactos de este escudo legal que en ese sistema se conoce como la tutela de derechos. Ajá, la tutela de derechos, un concepto muy potente. Muy potente y, francamente, resulta verdaderamente apasionante ver cómo conceptos legales tan antiguos, tan teóricos y de libro chocan de frente con la tecnología que tú y yo llevamos todos los días en el bolsillo, o bueno, con las realidades oscuras del crimen organizado también. Y lo bueno es que vamos a hacer esto sin caer en la sensación abrumadora de estar leyendo un denso manual de derecho procesal, ¿no? Porque menuda tela. Cero manuales aburridos, lo prometo. Vamos a extraer la lógica pura que hay detrás de todo esto para que cualquier persona interesada pueda entenderlo. Pues para entender esa lógica, yo creo que el punto de partida perfecto es precisamente ese choque con la tecnología cotidiana que mencionabas al principio. El primer caso es un ejemplo de manual. El caso de Nibardo Edgar Tello Montes. Ese mismo. Este caso ilustra hasta qué punto, o sea, a qué niveles de creatividad se llega para retorcer la ley procesal. A ver, Tello Montes estaba siendo investigado por el delito de concusión. Vale, para quien no tenga el diccionario jurídico a mano, hagamos un apunte. La concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo para exigir o hacer pagar a alguien una contribución o un beneficio indebido. Exacto. Vamos, usar la placa o el puesto para extorsionar de toda la vida. Un delito clásico de abuso de poder. Pero la forma en que este hombre intentó defenderse es puramente, o sea, del siglo XXI total. Totalmente. Durante la investigación de esa concusión, resulta que hay una testigo fundamental, una mujer llamada Marie Emily Silva Uriarte. Pues bien, ella acude a la fiscalía y entrega voluntariamente su teléfono móvil. O sea, va por su propio pie y dice, mirad lo que tengo aquí. Eso es. Ella quiere mostrar sus conversaciones de WhatsApp. Y el fiscal hace lo que haría cualquier persona normal en este planeta. Mira la pantalla, lee los mensajes que le importan y toma capturas, los famosos pantallazos. Claro, y luego supongo levanta un acta describiendo paso a paso lo que ha visto con sus propios ojos en esa pantalla, ¿no? Justo. Un procedimiento básico. Es que es algo que cualquiera de nosotros hace 20 veces al día para pasarle un cotilleo a un amigo. Ya, pero me huelo que la defensa de Tello Montes no lo vio como un simple cotilleo. ¿Qué va, qué va? Presentaron una tutela de derechos ahí con todo el peso de la ley, exigiendo la anulación inmediata de esas actas. Y el argumento central era de una sofisticación técnica tremenda. O sea, sostenían que, al tratarse de un teléfono móvil, que es un dispositivo digital complejo, pues la fiscalía no podía simplemente hacer una captura visual. ¡Ostras! Ya veo por dónde van.
Argumentaban que la ley exigía la presencia de un perito informático forense especializado, el uso de un software específico de extracción de datos y la generación de un código hash. Vale, espera, hagamos una pausa aquí para aclarar términos a quien nos escucha. Porque, a ver, un código hash es, en esencia, una huella digital criptográfica. Es un algoritmo matemático que tú le aplicas a un archivo, de modo que, si se altera un solo píxel de una imagen o una mísera coma de un documento de texto, esa huella digital cambia por completo. Exacto, es una medida de seguridad brutal. Sí, es la forma de garantizar que el archivo informático es exactamente el mismo que se extrajo originalmente y que nadie lo ha manipulado a posteriori. Pues lo fascinante de esto es donde la Corte Suprema traza la línea roja frente a esta exigencia de la defensa, porque la resolución aporta una distinción clave, casi pedagógica te diría, entre lo que es una extracción digital profunda y una simple captura visual. A ver, explícame esa diferencia, porque suena clave. Claro, en una extracción profunda, efectivamente, necesitas peritos. Ahí sí. Se utiliza hardware especial, ambientes controlados y se hace lo que llaman una copia espejo del dispositivo. Para preservar la cadena de custodia original y todo eso, ¿no? Eso es, para preservar los metadatos y revisar hasta los archivos ocultos o borrados. Pero claro, la Corte dictaminó que tomar pantallazos de un móvil que un testigo te entrega voluntariamente es un mero acto descriptivo y de constatación. Es que pensarlo de otra forma resulta casi absurdo desde un punto de vista práctico. O sea, imagínate la analogía. Es como intentar exigir un análisis químico forense de la composición de la tinta del tóner y pedir que un ingeniero en óptica supervise el proceso, simplemente para sacarle una fotocopia a un documento de papel que alguien ha dejado voluntariamente sobre un escritorio. Madre mía, es que es tal cual. Es una locura. Es que realmente se espera que el Estado movilice a un experto forense cibernético, paralizando recursos valiosísimos y asumiendo unos costes altísimos solo para que un fiscal apriete dos botones laterales de un móvil a la vez. Pues la jurisprudencia entiende perfectamente esa analogía que acabas de hacer. Argumentan que documentar lo que es visible a simple vista en una pantalla iluminada no exige conocimientos científicos ni técnicos especiales. Cualquier persona con nociones superbásicas de tecnología puede hacerlo. Claro, porque no estás alterando el sistema operativo ni clonando datos internos. Exacto. Y aquí es donde la Corte introduce un principio que es fundamental para la supervivencia del sistema judicial. Lo llaman el test de subsidiariedad. Ah, el famoso freno de emergencia del que hablábamos al principio. Justamente eso. La tutela de derechos es un mecanismo residual, o sea, una vía excepcional a la que solo acudes cuando no hay otro remedio posible. A ver, si la defensa de Tello Montes tiene sospechas genuinas de que esos pantallazos fueron alterados o manipulados o sacados de contexto por la testigo antes de enseñarlos, ¿Qué podría ser? O sea, ¿la gente manipula chats? claro que podría ser, y el sistema no les niegue el derecho a quejarse de eso. Pero el momento procesal oportuno para debatir esa evidencia y para que ellos presenten sus propios peritajes informáticos cuestionando los mensajes es más adelante, es en el juicio oral. Claro, no puedes paralizar la investigación nada más empezar. Exacto. Intentar usar la tutela de derechos para dinamitar el acta en la fase inicial de la investigación es, literalmente, usar el escudo como una trampa burocrática. Qué interesante. Y fíjate que esa negativa de la Corte a, digamos, sobredimensionar la tecnología cotidiana para frenar un proceso, nos lleva a una situación casi opuesta en nuestro siguiente análisis. Sí, el caso cambia radicalmente aquí. Porque si en el primer caso vimos un rechazo a la complejidad artificial para invalidar pruebas, en el segundo vemos a la justicia abrazando la modernidad sin ningún tipo de complejo. Y esto, a mi modo de ver, altera la geografía misma de cómo entendemos un tribunal hoy en día. Totalmente. Aquí entramos en el caso de Mercedes Dolores Gómez Marchicio. Y el escenario legal es distinto. A ella la estaban procesando por cohecho pasivo específico y falsedad ideológica. Vale, para que nos entendamos todos en casa, se la investigaba por recibir sobornos en su calidad de funcionaria pública, supuestamente para favorecer a personas que ya estaban cumpliendo condena por extorsión. Y por mentir o alterar documentos oficiales para lograr ese objetivo, claro. Una situación muy grave. Y bueno, llega el momento de rendir su declaración indagatoria, que es un paso crucial en cualquier proceso penal. Y en lugar de acudir al imponente edificio del juzgado con sus columnas y su mármol, su defensa presenta una tutela de derechos solicitando que la declaración no fuera presencial. O sea, pedían que fuera completamente virtual. Y lo verdaderamente notable aquí es que, a diferencia del caso de los pantallazos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria sí le dio la razón a la defensa.
declararon fundada la solicitud basándose en la Ley 32.374. Qué específico. ¿Y qué dice esa ley exactamente? Pues es una normativa reciente que incorpora de forma explícita y rotunda el uso de tecnología digital y videoconferencias para los sujetos procesales. Permite que todo esto se haga por Internet. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante el asunto. Porque claro, a ver, desde la perspectiva de la eficiencia administrativa, evitar desplazamientos, la comodidad, pues tiene todo el sentido del mundo. Sí, ahorra un montón de tiempo y dinero. Pero psicológicamente, ¿no le estamos quitando un peso institucional enorme a la justicia? Quien nos escucha podría preguntarse legítimamente si es verdaderamente lo mismo interrogar a una acusada por delitos graves a través de una conexión de Zoom o de Internet que tenerla físicamente en la sala de audiencias. Ya, el impacto de la presencialidad. Exacto. O sea, mentirle a una cámara web desde el confort de tu salón o de tu despacho parece, no sé, infinitamente más fácil que sostener una mentira mirando a los ojos a un juez, rodeado de toda esa solemnidad, el silencio y la presión formal que impone un tribunal real. No se pierden matices vitales como el lenguaje corporal o las microexpresiones que un juez experimentado sabe leer perfectamente. Es una duda súper válida. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo evoluciona la sociedad entera, vemos que el derecho tiene que ponderar bienes contrapuestos. O sea, el sistema de justicia moderno se enfrenta a una carga procesal gigantesca. Los juzgados están colapsados. Ya, la lentitud de la justicia es un problema clásico. Pues por eso, la Corte entiende que debe equilibrar la eficacia y la celeridad del proceso y también el derecho a la defensa, frente al tradicionalismo de la presencialidad. La tecnología, desde el punto de vista estrictamente legal, no reduce ni un ápice la validez del acto de declarar. Espera, frena un momento ahí. Comprendo la validez legal. El papel dice que vale lo mismo. Pero, ¿cómo compensa el sistema esa falta de control físico inmediato? O sea, si la acusada está a 40 kilómetros de distancia, justo fuera del campo de visión de su webcam, podría haber un abogado susurrándole las respuestas al oído o podría tener documentos prohibidos sobre la mesa. Claro, el miedo a la trampa es muy habitual. Y la forma en que el sistema compensa esa distancia física es mediante un protocolo de almacenamiento digital estricto. O sea, la tecnología no solo permite acortar la distancia geográfica, sino que hace que todo el proceso sea milimétricamente auditable a posteriori. ¿A qué te refieres con auditable? Pues, fíjate, una vista presencial de toda la vida depende en gran medida de la memoria del juez en ese momento, o de las notas apresuradas que toma el secretario en un acta de papel. Pero en un entorno virtual regulado por esta ley, cada segundo, cada vacilación en la voz, cada vez que la persona cruza la mirada hacia afuera de la pantalla, queda inmortalizado en un archivo digital encriptado. Ah, claro, se guarda todo con una calidad altísima. Exacto, y ese video se anexa a la carpeta fiscal. Si luego hay sospechas de que alguien la estaba coaccionando o guiando fuera de cámara, ese video se puede analizar frame a frame posteriormente. En este caso concreto, el escudo de la tutela funcionó a favor de la ciudadana, permitiendo que la modernidad facilite su derecho a la defensa de una forma controlada. Ostras, pues es una adaptación profunda. Pasamos de un sistema que exigía papel sellado y cuñus para todo a uno que confía ciegamente en servidores en la nube. Es un salto de fe tecnológico, sí. Pero, a ver, si la tecnología está cambiando el dónde ocurren las cosas legales, los siguientes documentos de nuestro análisis revelan debates que son aún más críticos. Debates sobre qué cosas pueden ocurrir en un proceso y quién tiene realmente el control de ese proceso. Aquí entramos en terreno pantanoso. Total. Porque ya hemos visto cómo se recopilan mensajes y cómo se declara virtualmente. Pero el tercer caso de hoy roza la audacia pura. Es un investigador que intenta usar la tutela de derechos para, literalmente, obligar al fiscal a tirar pruebas a la basura, argumentando que se habían recopilado en un expediente distinto. Es el caso de Jorge Balbín Olivera. Menuda historia. Este hombre estaba siendo investigado por un delito mayúsculo, hablamos de organización criminal, y su defensa interpuso una tutela de derechos con un objetivo extremadamente ambicioso, la verdad. ¿Qué pedían exactamente? Porque parar una investigación de crimen organizado son palabras mayores. Pues pedían que se excluyeran de plano 11 elementos de convicción de la disposición que formalizaban su investigación. Argumentaban que esos elementos constituían una prueba ilícita y cuestionaban muy específicamente cómo la Fiscalía estaba aplicando una figura legal bastante particular conocida como la prueba trasladada.
Vale, esto de la prueba trasladada está amparado en la Ley 30.077 contra el crimen organizado, ¿verdad? Hablemos un momento de los engranajes de esta prueba trasladada, porque es un concepto fascinante. Sí, es una herramienta clave para los fiscales. Básicamente, permite a la justicia ser eficiente. A ver si lo explico bien con un ejemplo. Si durante una investigación larguísima sobre narcotráfico, por ejemplo, en unas escuchas telefónicas, que son totalmente legales, los implicados de repente empiezan a hablar de sobornar a un alcalde de un pueblo. Típico caso de que salta la liebre por otro lado. Exacto. Pues el fiscal no tiene que ignorar ese delito de soborno simplemente porque no era su objetivo original al pinchar los teléfonos. Puede trasladar esas escuchas o esos documentos de ese caso A de narcotráfico, que igual ya está cerrado o sigue en marcha, y usarlos para abrir un nuevo caso B contra ese alcalde corrupto. Lo has explicado perfecto. Eso es la prueba trasladada. Pues Balbín Olivera, en su caso B particular, estaba intentando bloquear la entrada de esas pistas usando el escudo de la tutela de derechos. Así es. Y la respuesta que da la Corte Suprema al rechazar este intento es, te lo digo en serio, en términos jurídicos es una clase magistral sobre la estructura misma de la justicia penal. La Corte desestima el pedido señalando que la defensa sufre de una confusión conceptual, monumental. O sea, les dicen que no se han enterado de nada. Literalmente. Les dicen que están mezclando y confundiendo dos conceptos que son completamente distintos en su naturaleza y en su propósito. Hablo de los actos de investigación frente a los actos de prueba. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Para ilustrar la diferencia visualmente a la audiencia, imaginemos la inmensa cocina de un restaurante de alta gastronomía, ¿vale? Venga, me gusta la analogía. Me entra hambre, pero me gusta. Y en este escenario culinario, el fiscal es el chef ejecutivo. Y en la fase inicial de un caso, el chef está haciendo los actos de investigación, es decir, está yendo al mercado de madrugada, reuniendo ingredientes crudos, probando qué combinaciones de sabores podrían funcionar para su menú. Desechando vegetales marchitos, seleccionando las mejores carnes. Claro, claro. Exacto, es una fase pura y dura de búsqueda, de reunir indicios inconexos para ver si se puede armar un buen plato. Es decir, armar un caso sólido para el tribunal. Es una analogía muy precisa. ¿Y lo que está haciendo el acusado aquí? Lo que está haciendo es irrumpir a patadas en la cocina, mientras el chef todavía está ahí, llorando, cortando cebollas, y empezar a quejarse de la calidad de los ingredientes crudos. Y encima exige mediante una tutela de derechos que la mitad de la despensa se tire inmediatamente a la basura. Sí, antes de cocinar nada. Eso es. Todo esto muchísimo antes de que el plato siquiera se haya cocinado o se haya servido en la mesa principal del comedor, que en nuestra analogía vendría a ser el juicio oral. Porque es allí, bajo las luces del comedor y frente al crítico gastronómico más duro, que es el juez, donde esos ingredientes crudos se debaten abiertamente. Se someten al fuego del contrainterrogatorio, claro. Exactamente. Y solo entonces, solo después de cocinarlos frente a todos, se convierten en verdaderos actos de prueba, capaces de fundamentar una sentencia condenatoria. Es que lo has clavado. Y esto plantea una pregunta súper importante sobre la arquitectura del poder en el Estado. O sea, ¿quién dirige realmente las investigaciones penales? Pues el Ministerio Público, que está representado por el fiscal, es el director exclusivo y excluyente de la investigación preliminar. Es una prerrogativa constitucional, vaya. Es su trabajo, ¿no?, el del acusado. Obvio. Tiene el mandato y el deber de averiguar la verdad buscando indicios en todas direcciones. Si permitimos que el investigado utilice recursos extraordinarios y de emergencia, como la tutela de derechos, para microgestionar qué pistas puede o no puede mirar el fiscal, la investigación nace muerta. Claro, el fiscal se convertiría en un mero oficinista, ¿no?, pidiendo permiso al propio acusado para investigarlo. Sería el mundo al revés. Exactamente el escenario que la Corte evita con esta resolución. La Corte aclara que formalizar una investigación preparatoria no es una condena. O sea, no te están metiendo en la cárcel todavía. Es simplemente el aviso formal y estructurado de que el Estado está organizando sus sospechas y buscando respuestas. Te avisan de que te están mirando con lupa. Eso es. Así que atacar esa formalización argumentando que un indicio aún no cumple los exigentes requisitos técnicos de una prueba definitiva es adelantar un debate que pertenece por derecho propio a un momento futuro. Pertenece a la etapa intermedia o al juicio oral. En esta fase inicial tan temprana no se valora el peso probatorio para mandar a alguien a prisión, solo se valora la utilidad básica de ese indicio para seguir tirando del hilo investigativo.
Ya, entiendo. Aunque supongo que la única forma en que ese escudo de la tutela sí que procedería en esa fase inicial sería si al buscar esos famosos ingredientes el fiscal cruzara una línea roja verdaderamente intolerable, ¿no? Y esa excepción existe, por supuesto. El sistema no es ciego. La Corte establece que la tutela solo operaría contra una formalización si en la obtención de esos indicios iniciales se vulneraran de forma flagrante derechos fundamentales explícitos, que están recogidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Vale, o sea, hablamos de abusos mayúsculos de la policía o la fiscalía. Sí, abusos brutales. Hablamos de que te arranquen una confesión bajo tortura, que te nieguen sistemáticamente la asistencia de tu abogado en los interrogatorios, o que te detengan y no te informen en absoluto de los cargos que pesen en tu contra. Eso sí son vulneraciones graves. Cosas de película de terror, vaya. Exacto. Pero quejarse de la mecánica procesal de la prueba trasladada no es una violación de derechos humanos, por favor. Es una mera discrepancia técnica que debe resolverse después, en el juicio. Queda muy clara esa frontera. Y fíjate que esa idea de intentar dictarle la receta al chef, de intentar dirigir la investigación desde el banquillo de los acusados, alcanza un nivel de tensión crítico, o sea, altísimo, en nuestro cuarto y último documento de análisis. Este último caso es tela. Es que aquí los ingredientes en disputa no son papeles ni audios trasladados de otro caso, sino personas de carne y hueso cuyas vidas corren verdadero peligro. Llegamos a uno de los terrenos más delicados de cualquier sistema penal contemporáneo en el mundo. El enfrentamiento contra el crimen organizado y la protección vital de quienes rompen el código de silencio. Te hablo del caso de Betty Elvira Lucas Espíritu. Un nombre que ha resonado bastante en estos temas. Sí. A esta ciudadana se la investigaba bajo la sospecha de archivar, de forma premeditada, casos fiscales con el único fin de favorecer y blindar a una organización criminal que se conoce como los Z de Chanchamayo. Y claro, presuntamente obteniendo ventajas y mordidas a cambio de garantizarles esa impunidad. Una acusación gravísima que apunta directamente a la podredumbre y la corrupción interna del propio sistema de justicia. Pues fíjate, en su solicitud de tutela de derechos, la estrategia de defensa de Lucas Espíritus no consistía en intentar borrar pruebas del expediente como vimos en el caso del chef y los ingredientes. No, su movimiento fue intentar obligar activamente al fiscal a realizar diligencias procesales que él, como director de la investigación, ya había rechazado de plano. O sea, intentar ser ella la jefa de la investigación de nuevo. ¿Y qué pedía exactamente que hiciera el fiscal? Específicamente, su defensa exigía que se tomara una declaración ampliada, con la presencia de la acusada y la de su abogado, a testigos protegidos. Testigos que estaban identificados exclusivamente con códigos alfanuméricos en el expediente, cosas como T001-2019 o T003. Y también querían interrogar a fuentes humanas confidenciales conocidas únicamente bajo seudónimos, como Carlos y Andrés. Vale, frente a esto, tengo que hacer de abogada del diablo por un segundo y ponerme firmemente en los zapatos de la defensa. A ver, dispara. Desde una perspectiva distante, a ti y a mí nos parece lógico y hasta un imperativo moral proteger la identidad de los testigos valientes que denuncian a mafias o cárteles. Pero si te pones la toga de la defensa de la acusada, procesalmente debe ser una pesadilla kafkiana e incluso aterradora sentir que estás peleando contra fantasmas. Te entiendo, es una lucha a ciegas. Claro. ¿Cómo estructuras una defensa sólida contra acusadores que no tienen rostro? ¿Cómo examinas los posibles motivos ocultos, no sé, las venganzas personales o las contradicciones de una persona a la que ni siquiera puedes mirar a los ojos? Una persona que se esconde detrás de un número de expediente en la fase inicial de la investigación. Desde ese punto de vista, parece una vulneración directa del derecho fundamental de cualquier persona a confrontar a quien le acusa. Comprendo esa frustración perfectamente. Y ojo, es una tensión innegable que los juristas debaten constantemente en las facultades de Derecho. Es sin duda uno de los equilibrios más precarios y difíciles que debe mantener un Estado de Derecho democrático hoy en día. Es que no es nada fácil resolverlo. Para nada. Pero al analizar la resolución de la Corte Suprema, vemos cómo el sistema resuelve este conflicto concreto sin desproteger al final a ninguna de las partes. El juez de investigación preparatoria asume aquí un rol muy claro de juez de garantías. Y la primera respuesta de la Corte es técnica, para variar. A ver, ¿qué le dicen técnicamente?
Le reiteran que la tutela de derechos no es la vía legal correcta para reclamar si el fiscal no admite ciertas diligencias. Le dicen, oye, para eso existe un mecanismo específico en el Código Procesal Penal, que es concretamente el artículo 337.4, un artículo que está diseñado justo para solicitar al juez que ordene diligencias que el fiscal en primera instancia rechazó. Vale, o sea que se equivocaron de puerta legal a la que llamar. Básicamente. Pero, más allá del error de haber usado la herramienta equivocada, la Corte no se queda ahí y entra al fondo del asunto. Entra al choque de derechos que tú comentabas. Claro, el derecho a defenderse frente al derecho a la vida de los testigos. Y ahí es donde la balanza se inclina inevitablemente hacia la protección de la vida, me imagino. Efectivamente, la Corte expone que el panorama completo exige una cautela extrema. Las declaraciones iniciales de estos testigos sin rostro, los informantes, se habían recabado originalmente en el marco de otra investigación paralela, que era altamente sensible. O sea, no era solo por el caso de ella. Exacto. Entonces, obligar a revelar sus identidades reales o forzarlos a ampliar sus testimonios en esta etapa tan embrionaria del proceso, exponiéndolos directamente a los abogados de una persona que presuntamente está vinculada a una mafia como los Zeta de Chanchamayo. Es ponerles una diana en la espalda, literal. Totalmente. No solo arruinaría esa investigación paralela, sino que pondría en un riesgo letal a esos informantes. El riesgo de represalias, de coacción o incluso de asesinato es inminente en estos casos de crimen organizado. Es decir, la preservación de la vida humana prima absolutamente sobre la curiosidad procesal temprana de la defensa. Y con toda la razón del mundo. Sí, pero el detalle crucial aquí, y esto responde a ese escenario kafkiano que tú planteabas antes, es que el Estado no le está negando permanentemente a la investigada su derecho constitucional al contrainterrogatorio. Ah, vale. Entonces, ¿cuándo ocurre? Simplemente lo está retrasando por motivos de fuerza mayor. Ese derecho sagrado a defenderse, a intentar desmontar las versiones de Carlos o Andrés para buscar contradicciones, se traslada intacto al momento cumbre del proceso, al juicio oral. Otra vez volvemos al juicio de alcohol, terreno definitivo. Es que lo es. Es en ese espacio final donde el Estado puede desplegar una logística de seguridad férrea. O sea, en un juicio oral se instalan biombos enormes en la sala, se utilizan distorsionadores de voz en tiempo real para que no reconozcan el timbre de los testigos, se hacen conexiones por circuito cerrado desde salas secretas. Entiendo. Todo garantizando que la defensa pueda someter esos testimonios al escrutinio más severo, pero sin que la mafia descubra nunca la cara o dónde viven los testigos. Eso es un ejercicio de funambulismo jurídico brutal. Garantizar la mejor defensa posible sin entregar a los testigos atados de pies y manos a sus verdugos. Madre mía, qué recorrido tan revelador hemos hecho hoy por las entrañas de la jurisprudencia más reciente. Si damos un paso atrás ahora e intentamos sintetizar la filosofía profunda que emerge de la lectura conjunta de estas 4 resoluciones de la Corte Suprema, creo que la lección es contundente y muy clarificadora. Yo creo que sí, que el mensaje de los magistrados queda cristalino. La tutela de derechos mantiene su estatus esencial. Eso es así. Sigue siendo ese freno de emergencia vital que es indispensable tener en cualquier democracia sana. Está ahí, en el panel de control, listo para ser accionado si ocurren vulneraciones reales, graves y devastadoras de los derechos básicos de un ciudadano frente al Estado. Exacto. Pero el mensaje unánime y rotundo de los magistrados es que este mecanismo no es un volante direccional, ¿sabes? La defensa no puede aferrarse a él para conducir la investigación del fiscal a su propio antojo. Claro, no es el mando de la consola. No es una palanca de mando para elegir qué pistas se siguen porque me convienen o qué testigos se ocultan porque me molestan. Y desde luego, tampoco es una herramienta burocrática para evadir la acción de la justicia usando tecnicismos rebuscados, como exigir el despliegue de peritos cibernéticos de élite simplemente para validar la fotografía de un pantallazo de móvil. Y sobre todo, no es una máquina trituradora para borrar evidencias incómodas y tirar los ingredientes a la basura antes de que empiece el debate real en el juicio. Cumple su función maravillosamente como escudo cuando defiende lo fundamental, la libertad y las garantías básicas. Pero se desmorona por completo cuando el acusado intenta empuñarlo como un atajo tramposo. Es un resumen perfecto de lo que hemos visto. Y al cerrar nuestra inmersión de hoy, todo este panorama nos deja con una reflexión bastante provocadora sobre el horizonte judicial que nos espera en los próximos años. Especialmente por esa fuerte irrupción tecnológica que ha marcado casi todos estos casos. Totalmente, o sea, piénsalo, hoy hemos diseccionado resoluciones donde la evidencia que puede mandar a alguien a prisión y arruinarle la vida es una efímera captura de pantalla de WhatsApp.
Hemos visto cómo los testimonios capaces de desmantelar redes criminales enteras provienen de identidades ocultas bajo fríos códigos alfanuméricos. Como en una novela cyberpunk, casi. Sí, sí, y hemos constatado cómo el acto solemne de declarar ante un juez ha saltado de la majestuosidad de la madera y el mármol de un tribunal clásico a la practicidad casi banal de una conexión por Zoom en el salón de una casa. Mientras llevas pantalones de pijama por debajo de la mesa, probablemente. Seguramente. Todo queda grabado en cadenas de bits, encriptado, almacenado en inmensos servidores digitales fríos, en lugar de acumular polvo en enormes expedientes cosidos con hilo. Ante este ritmo frenético de digitalización legal, la pregunta que nos queda es inevitable. ¿Nos dirigimos inexorablemente hacia un futuro donde la impartición de justicia sea un proceso completamente asíncrono y descentralizado? Ostras, es un horizonte muy plausible, ¿eh? Un escenario donde la necesidad de coincidir en el espacio y en el tiempo, esa confrontación física cara a cara que ha definido los juicios durante siglos de historia humana, pues se vaya diluyendo progresivamente hasta desaparecer. Exacto. Quizás estemos presenciando, sin darnos cuenta, el ocaso del tradicional día en el tribunal. Tal vez, dentro de un par de décadas, ese dramático momento catártico de enfrentarse físicamente a los hechos y a tus acusadores se convierta simplemente en una interacción aséptica, asíncrona, con una inmensa nube legal algorítmica. Un sistema extremadamente eficiente, milimétricamente auditable, como decías tú, pero totalmente desprovisto de contacto humano y de empatía presencial. Es una evolución que redefine no solo los procedimientos técnicos, sino nuestra propia concepción profunda de lo que significa recibir justicia. Es un tema fascinante que nos invita a todos a seguir reflexionando sobre cómo la tecnología reescribe las reglas del juego que protegen a nuestra sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Un placer. Nos vemos en la próxima.